Hola, hoy vamos a trabajar la oración coordinada. En concreto, lo que vamos a ver es el concepto de oración compuesta, eh, la diferencia que hay entre una oración coordinada y una oración subordinada, aunque la subordinación la veremos más adelante, los distintos tipos de coordinadas que existen. Vamos a ver un tipo especial de coordinadas que son las coordinadas yuxtapuestas y por último vamos a ver ejemplos de todas ellas. Muy bien, para empezar con la idea del concepto de oración compuesta, quizá tendríamos que revisar lo que es una oración. Una oración en general, no una oración simple ni compuesta ni nada, sino la idea de oración. La oración, como es un concepto complejo, la tenemos que definir siempre desde varios puntos de vista. Podemos elegir tres que son muy fáciles de entender y que nos sirven para definir la oración. ¿Vale? Desde el punto de vista semántico, una oración es una unidad de sentido completo. Es decir, cuando yo enuncio, cuando yo digo, cuando hablo, cuando me manifiesto, cuando transmito una idea, esta idea está contenida en una oración, porque esta oración es completa. En realidad no hablo mediante oraciones, sino mediante textos, que el sentido comunicativo global está incluido en el texto, ¿no? Pero digamos que la idea básica que compone cada uno de los elementos globales de la comunicación, el sentido completo, está englobado en estas pequeñas unidades que son las oraciones. Bien, estructuralmente también es una unidad sintáctica. Toda la estructura sintáctica de una oración es unitaria. La sintaxis es unitaria. Y luego hay otro elemento que quizás se nos puede haber olvidado, y es que las oraciones son unidades de entonación. Es decir, el ejemplo se ve muy fácilmente con las oraciones interrogativas. Con otras cuesta más trabajo, pero con las oraciones interrogativas se ve muy bien. Aunque sea muy larga, una oración interrogativa parte desde el principio hasta el final, se engloba en lo que conocemos como la entonación interrogativa. Entonces, ¿quieres venir a mi casa? Esa cancioncilla, esa musiquilla, ese tono, esa entonación es un tonema oracional. Y cada oración pues está englobada en uno de esos tonemas o unidades de entonación. Así que, independientemente de la cantidad de núcleos del predicado que compongan una oración, la oración es esto, una unidad semántica, una unidad estructural y una unidad de entonación. Llamamos oración simple a aquellas oraciones, es decir, a aquellas unidades semánticas, estructurales y de entonación que tienen solo un núcleo del predicado. Y vamos a llamar oración compuesta, esta es la definición de la oración compuesta, aquellas unidades semánticas, estructurales y de entonación que tienen más de un núcleo del predicado. ¿Vale? Porque incluso teniendo más de un núcleo del predicado, cuando yo digo Pedro va al cine y María va al teatro, no estoy diciendo por un lado que Pedro va al cine y por otro que María va al teatro, sino que lo que yo quiero transmitir como unidad sentido completo es que Pedro va al cine y María va al teatro. A la vez, estas dos ideas están sumadas, ¿vale? Tienen un significado para mí como una unidad. Estructuralmente están unidas sintácticamente mediante un nexo y es una unidad de entonación. He empezado con la entonación enunciativa afirmativa y he terminado bajando un medio tono, un semitono, porque ha terminado la oración. Entonces cumple la definición de oración, solo que tiene más de un núcleo del predicado. ¿De acuerdo? Bien. Evidentemente hay más de un tipo de oraciones compuestas. Dos grandes familias tenemos en realidad: las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas. Llamamos oraciones coordinadas a aquellas que se unen manteniendo una independencia sintáctica las unas de las otras. Pedro va al cine y María va al teatro están unidas sintácticamente, pero cada una de esas estructuras oracionales son independientes la una de la otra. Cada verbo tiene su sujeto, su predicado, su complemento circunstancial, su lo que haga falta, ¿no? Y no hay dependencia.
sintáctica de unas y otras. Cosa que sí pasa en las subordinadas. Las subordinadas son oraciones en las cuales hay una principal y otra que es dependiente sintácticamente de la oración principal. Es decir, realiza una función sintáctica dentro de la estructura oracional principal. ¿Vale? Bien, en este concepto de la subordinación, ya os he dicho, ahondaremos más adelante y ahora nos quedamos con la idea de que las oraciones coordinadas son oraciones que se forman manteniendo la independencia sintáctica de las oraciones que nos forman. Bien, ¿cómo reconocemos y cada uno de los tipos de oraciones coordinadas que hay? Pues las vamos a reconocer por los nexos que las unen y por los significados que estos nexos aportan a esta unión. Entonces, tenemos tres tipos más las yuxtapuestas que vamos a ver más adelante. Por un lado tenemos las oraciones coordinadas copulativas, que significan, el significado de esta oración es que los significados parciales de cada oración que componen la oración coordinada copulativa se suman. Pedro va al cine y María va al teatro, los significados se suman para componer el significado global. Y los nexos son i, e o ni. Luego tenemos las oraciones disyuntivas, cuyos significados presentan o una alternancia de significados o una oposición entre los significados que estamos manejando de las oraciones. Por ejemplo, Pedro va al cine o va al teatro. Hace una cosa o hace otra. No puede hacer las dos. No puede ir al cine-teatro. ¿Vale? Bien, los nexos de las oraciones disyuntivas son o, u o bien. Y por último tenemos las oraciones coordinadas adversativas, que expresan una oposición entre ellas, pero que no es excluyente. Es decir, las dos pueden llegar a realizarse porque se oponen en su significado, pero no se excluyen. ¿Vale? Te quiero mucho, pero no puedo ir a verte. Ir a verte y quererte serían cosas normales, ¿no? Que se producirían juntas, pero tengo una dificultad, para que yo pueda realizar la opción, las dos acciones, ¿vale? Los nexos de las coordinadas adversativas serían pero, sin embargo, no obstante, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a ver las yuxtapuestas. ¿Qué son las oraciones yuxtapuestas? Son oraciones que forman una unidad semántica, que forman una unidad de entonación y forman una unidad sintáctica, pero no a través de un nexo, sino que esta unidad sintáctica se da por proximidad. Yuxtapuesta significa puestas juntas, literalmente, ¿vale? Entonces, al ponerse juntas e incluirlas, el emisor en una unidad de entonación e incluirlas en una unidad semántica, eso automáticamente genera, digamos, esta oración yuxtapuesta. Estas oraciones yuxtapuestas antes eran consideradas unas oraciones especiales porque, o sea, aparte, no eran ni coordinadas ni subordinadas porque, bueno, hay muchos matices. Porque la relación entre las proposiciones no es fácil de ver. La relación entre las oraciones, que forman la oración yuxtapuesta no es fácil de ver. Pero lo que sí parece, y esto es lo que finalmente ha llevado a los estudiosos de la lengua a considerarla un tipo de coordinadas, lo que sí parece es que sí que mantienen la independencia sintáctica de las oraciones, que es característica de las oraciones coordinadas, frente a las subordinadas, que decíamos que existía esa relación de dependencia. ¿Vale? Bien, al unirse por proximidad aparece entre ellas algún signo de puntuación, como la coma, el punto y coma, incluso a veces en el lenguaje literario, sobre todo, la puntuación. En el lenguaje oral aparece una pausa o aparece una pausa más prolongada, como no es una unión, sino es un elemento que es necesario para la prosodia.
esta pausa, ¿vale? Entre estas oraciones. Muy bien, veamos los ejemplos de las oraciones. Mirad, como veis, esto es lo importante, lo más relevante o lo más distinto o lo más importante que tenéis que saber. Tenemos una estructura unitaria que es la oración compuesta, pero una vez que tenemos la oración compuesta, tenemos dos oraciones coordinadas, unidas por el nexo. Y lo demás es independencia. Cada oración su sujeto, cada oración su predicado, cada oración su núcleo del predicado, etcétera, etcétera. Puede que haya elementos comunes, ¿no? Porque cuando yo digo Pedro va al cine o va al teatro, el sujeto de ambas oraciones es Pedro y no se repite porque es común. Pero en realidad, estructuralmente sería Pedro va al cine o Pedro va al teatro, ¿vale? Estructuralmente, la segunda oración tiene un sujeto omitido que sería él, que ese él, por supuesto, hace referencia a Pedro, ¿vale? Es decir, sintácticamente son independientes, que esta es la clave, ¿no?, de las oraciones coordinadas. Podemos tratarlas, analizarlas, entender lo que estamos hablando aquí en familia, y no es para ir diciéndolo por ahí, pero podemos tratarlas como si fueran oraciones simples, porque estructuralmente son independientes, ¿de acuerdo? Ya sabéis que esto no es del todo cierto, pero nos puede servir para funcionar. Bueno, como veis, la copulativa, ahí tenéis el nexo ahí en medio que divide, y la disyuntiva igual. Lo único que tenemos que hacer es aprendernos los nexos para poder clasificarlos. Y ya está, y aprender cómo se aprende, pues estudiando. Esto no tiene mucho más misterio. ¿Vale? Bien, la adversativa es igual, y mirad, la yuxtapuesta que tenéis ahí abajo, fijaros que es exactamente la de arriba, pero sin el nexo. No es exactamente así. Una oración yuxtapuesta, bueno, no es la de arriba sin el nexo. Es otra relación diferente, porque el nexo establece una relación concreta entre las dos proposiciones. Pero aquí, en la de abajo, no tenemos esa relación, porque puede ser María me compró el regalo y Pedro me lo dio. María me compró el regalo o Pedro me lo dio. María me compró el regalo, pero Pedro me lo dio. Como veis, la relación que existe entre el significado de esas dos proposiciones es más ambigua. No quiere decir que no exista, sino que es más ambigua. ¿Cómo se suple eso? Pues por el conocimiento del mundo común que tiene el emisor y el receptor, por el contexto, etcétera, etcétera. No penséis que las oraciones yuxtapuestas son totalmente ambiguas. Son fuera de contexto. Sabéis que el contexto es fundamental. Muy bien. Resumimos. Oración compuesta. Es una oración porque cumple con los requisitos que encontramos en la definición de la oración. Hay dos grandes grupos de oraciones compuestas, las coordinadas y las subordinadas. Las coordinadas mantienen independencia sintáctica y podemos reconocer qué tipo de coordinadas son a través de los nexos. Y las oraciones yuxtapuestas son un tipo de coordinadas que se caracterizan por no tener nexos, pero tienen las mismas características generales que el resto de coordinadas. Muy bien, ¿todo claro? Bueno, si queda alguna duda, apúntalo en tu hoja de apuntes Cornell y lo resolvemos en clase. Nos vemos.